Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el diputado y recientemente ex miembro del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Diputado, ¿cómo está? Bien, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bien, ¿cómo fue este día ayer? Porque ha habido de todo. Hay, bueno, la renuncia y algunos parlamentarios que criticaron muy fuertemente su decisión, otros que, por lo menos en privado, dicen que entienden, pero públicamente no han salido mucho a defenderlo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es esto? ¿Es un recorrido de cuánto tiempo? ¿Qué fue lo que finalmente gatilló esta decisión, Marcelo Díaz? Bueno, es una decisión bien reflexionada. Yo diría que es un recorrido largo, como dices tú, porque no es algo que se gatille de un momento a otro, sino más bien es un proceso. Y efectivamente, como dice ayer, fue un día duro. Fue un día duro por varias razones. Primero, porque no es una decisión fácil abandonar 30 años de militancia, más de 30 años de militancia. Segundo, porque, como era esperable, hubo reacciones, algunas, a mi juicio, bien inadecuadas o bien inconvenientes, pero bueno, es parte de la vida también. Pero no tengo el ánimo ni el interés de seguir profundizando una polémica que me parece necesaria, porque tomé una decisión. Esa decisión significa que desde el domingo dejé de ser militante del Partido Socialista. Sigue siendo el partido en el que milité más de 30 años, donde me formé, donde ingresé a la política en tiempos de dictadura, donde hice toda mi vida política. Siguen estando ahí importantes amigos, afectos, historia. Es un partido al que sigo teniendo un profundo cariño, tiene una historia muy relevante, pero decidí seguir mi propio camino, junto con otros compañeros y compañeras, porque seguimos sintiendo parte de un proyecto colectivo que se inscribe dentro de las ideas del socialismo. Quizás no las vamos a expresar, por cierto, en esa orgánica que se llama Partido Socialista, pero son nuestras ideas y vamos a desarrollarlas en un espacio colectivo distinto, y me parece que eso es más sano para todos. Marcelo Díaz, ¿qué tanto influyó en esto como gatillante lo ocurrido en las discusiones que hubo básicamente con la anterior elección, la situación de San Ramón, todo lo que incluso tú denunciaste? ¿Qué tanto eso permaneció ahí latente y finalmente fue un combustible para la toma de la decisión? Mucho, porque yo creo que ahí se expresaron con fuerza dos cosas que a mí me provocaron una distancia muy grande respecto del PS. Primero, se hizo evidente la existencia de una militancia distinta a la del militante real, aquel que hace partido día a día, que es el que va a las reuniones de los viernes o el que forma parte de los núcleos, es decir, que las organizaciones de base del PS, y que nosotros denominamos el militante ficha, aquel que es reclutado por algún caudillo territorial, operador territorial, y que es convocado masivamente a votar en las elecciones, y que finalmente tiene más incidencia y más peso que el militante que hace la vida cotidiana del partido, que es el que construye el día a día del partido. Y junto con ese fenómeno del padrón clientelar, apareció este otro, o precisamente como consecuencia de ese padrón clientelar, aparece este otro fenómeno en el caso de San Ramón, donde hay infiltración del padrón por parte de redes del narcotráfico, de personas vinculadas a causas a causas de narcotráfico. Y yo siento que no hubo la capacidad de reacción frente a dos fenómenos de enorme gravedad. Uno que duda cada vez más grave que el otro, pero ambos graves. El primero, sin duda, el hecho de que haya en el padrón de una comuna del Partido Socialista militantes teóricamente o técnicamente con causas vinculadas a casos de narcotráfico. Me parece a mí que eso es tremendamente grave, y el partido debió haber sido mucho más drástico y más enérgico en romper y cortar todo vínculo con ese mundo. Y yo creo que precisamente por lo poderoso que se convirtió este padrón de fichas, se hizo más difícil esa decisión. Y segundo, bueno, el fenómeno del padrón clientelar, porque termina anulando la voluntad de la militancia y siendo reemplazada en los actos electorales por este padrón acarreado. Y a mi juicio eso daña las reglas básicas de la democracia interna de un partido, alteró las reglas de convivencia al interior del PS,
y quedo acá de que para mí fue un momento bien definitorio. Después de esa elección dije que nunca más me iba a presentar a ningún proceso electoral interno del Partido Socialista. Bueno, de hecho no lo voy a hacer, ya no soy militante, pero sí, fue un elemento bien incidente en mi decisión. Porque, insisto, no concibo la vida política de un partido sin eso de la base del respeto a aquellos que son los que forman cotidianamente ese partido, que son los militantes reales. Y no creo que puedan ser reemplazados por fichas acarreadas para una elección y que ellos sean finalmente los que determinen el destino de un partido. ¿Se pudo de alguna manera dimensionar, Marcelo Díaz, cuánto efectivamente de ese padrón en esas comunas efectivamente correspondían a lo que tú llamas estos militantes fichas? ¿Se tuvo alguna vez el grueso de la evidencia de qué significó aquello? No, se supone que se había encargado una comisión que iba a hacer una revisión, un estudio, pero nunca supimos los resultados de esa comisión, o se supo de resultados parciales, pero no de acciones concretas. Lo que sí sabemos es que hay 2 o 3 comunas que son más del 20, el 25% del padrón electoral completo del Partido Socialista. Y eso es una anomalía. Sería una anomalía en cualquier partido, sería una anomalía en Chile, de hecho. No hay nada que justifique ni que explique que 3 comunas representen el 20-25% del total del padrón electoral de un partido. Entonces, evidentemente, una situación anómala, irregular, que yo creo que en algún momento el Partido Socialista va a tener que enfrentar, y todos los partidos van a tener que enfrentar, porque como se exigen una determinada cantidad de fichas para inscribir el partido, eso abre la puerta para esta red clientelar, en el que un caudillo territorial, un operador territorial, recluta, por decirlo así, fichas, firmas, se hace dueño de ese poder y los convoca solo para las elecciones. Por eso que digo que este es un fenómeno grave en el PS, porque además se hizo mucho más evidente con la vinculación de San Ramón y los casos de narcotráfico, pero es un problema transversal de la política que debe ser enfrentado con una nueva revisión a la ley de partidos políticos, que entre otras cosas yo planteé hace un par de años, una ley que haga más estricto el control externo a los partidos, de sus elecciones, de la administración de recursos, que ya reciben muchos recursos públicos, ya no solamente para las campañas, sino que también para la administración cotidiana de los partidos, para la formación política, porque los partidos son demasiado importantes como para que la sociedad no tenga ningún control sobre ellos, y sobre todo por la función que les entrega. Tienen facultades para designar candidatos que no tienen los independientes, forman las leyes, designan cargos públicos, en fin, hay un montón de roles que juegan los partidos políticos que querían como contraprestación mayor fiscalización por parte del Estado, de la sociedad a través del Estado. Y yo creo que estos son desafíos pendientes del PS, pero de toda la política en general. Pero digo en general porque siento, Fernando, que fue tan duro el día de ayer, tan difícil el humano, lo político, lo personal, que yo siento que ya con esto tengo que ir cerrando un ciclo, guardarle cariño y respeto al partido por su historia, por su tradición. Me voy precisamente por las diferencias que tengo, pero no voy a hacer de mi tema cotidiano el PS. Sí, déjame hacerte un comentario respecto a un Twitter que salió ayer, no me acuerdo de quién fue, pero fue un politólogo conocido que se me olvidó, pero que básicamente capitalizaba, digamos, en lo que había sido en un momento dado de la historia política del país, una digamos, costumbre del Partido Socialista, que cuando se desgranaba de alguna manera el partido, se salían sus gentes, se formaba un nuevo Partido Socialista con el apellido de quien era de alguna manera el líder. Había Partido Socialista de Núñez, Partido Socialista de Almeida, partidos socialistas de todo tipo. Yo me acuerdo en la revista Análisis, lo he contado varias veces, yo era redactor político de la revista Análisis y tuve en algún momento dado que conversar con 7 secretarios generales del Partido Socialista. De alguna manera, ¿tú miras tu salida como una salida constructora de otra variable del Partido Socialista o no? A ver, no con apellido, no le pretendo dar mi apellido a ninguna facción socialista. Por el contrario, yo creo que lo que queremos es, junto con otros compañeros y compañeras que se han ido del PS ya hace rato, algunos, otros más recientemente y otros en los próximos días, porque entendemos que la política es un acto colectivo y que no es de llanero solitario, es
contar un espacio del que hacer política y hacerla desde lo que entendemos debe ser el rol de una fuerza de izquierda, que contribuyendo a esta fragmentada realidad de la izquierda, a encontrar puntos de unidad. Y eso significa, por ejemplo, tender puentes de entendimiento con el Frente Amplio, con Unidad por el Cambio, también, por cierto, con el Partido Socialista y con el propio Partido por la Democracia, pero a partir de una cierta idea común, de un cierto proyecto de sociedad, de una cierta propuesta que hacerle al país, porque de lo contrario es simplemente aritmética electoral, y eso no basta. Probablemente parte de los problemas que arrastramos como país tienen que ver con que hemos estado mucho tiempo preocupados de la aritmética electoral y poco de propuestas que cambien la sociedad más de fondo, más desde la raíz. Pero efectivamente vamos a construir un cierto espacio, no sé cuál va a ser su deriva. Lo que está claro es que hoy día hay una sola prioridad, que es ganar lo más ampliamente posible el plebiscito del 26 de abril, y a eso nos vamos a abocar con toda nuestra fuerza, y ojalá, más allá de las iniciativas particulares, en algún frente común de todas las fuerzas a favor del apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Sí, Marcelo, hay una situación de facto cuando se toman estas decisiones y que tú, me imagino, la tienes súper calculada, o por lo menos la debes tener pensada, y que es que Marcelo Díaz asciende a el Parlamento en una lista del Partido Socialista, votando por él probablemente muchos militantes del Partido Socialista, y en el momento en que tú te vas tienes además complicaciones prácticas. Sales de la bancada en el Parlamento del Partido Socialista y tienes que ser parte de algún tipo de integración dentro del Parlamento, porque de otra forma las cosas no funcionan en términos totalmente aislados. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Te va a recibir o te va a cobijar alguna otra bancada? ¿Y cuál es la relación que tú sientes que debes tener con quienes votaron por ti siendo socialista? A ver, lo segundo, lo que es más fácil de responder, eso es algo que tengo que ver de aquí a marzo. No hay ninguna prisa, efectivamente uno tiene que ser parte de un comité. Formalmente, en realidad, en términos estrictos, yo no soy parte del Comité Socialista por un asunto técnico, porque facilitamos 2 nombres de 2 diputados de nuestro comité a otro comité para que pudieran tener los 7, así que técnicamente yo formo parte de un comité mixto, al igual que el diputado Leonardo Soto. Así que no tengo un problema administrativo inmediato, pero evidentemente hay una decisión política asociada a la pertenencia a un determinado comité. Y eso es algo que tengo que resolver de que a marzo, no creo que sea una urgencia de esta semana. Lo segundo, mira, en mi equipo parlamentario, sin duda, hay gente que milita en el Partido Socialista y que conoce mi decisión y que va a seguir militando en el partido, y que para trabajar conmigo y en mi equipo no requiere seguirme en mis pasos. Eso es una primera definición. Y lo segundo es que yo mantengo y sigo manteniendo con las bases de mi distrito, con los militantes de mi distrito, pero también más allá de la militancia, con los simpatizantes del Partido Socialista, el mismo vínculo que tenía hasta el domingo. La diferencia es que lo hago sin ficha, porque quizás esto sea lo más categórico que puedo decir. Mi renuncia es a una conducción, es a un liderazgo, a una forma de dirigir al partido que no me representa. No es a la tradición ni la historia ni a los militantes socialistas por los que siento profundo respeto y cariño y admiración, porque es lo que te decía al comienzo. Siento que cuando el militante ficha se impone por sobre el militante real, es a ese militante al que faltaba el respeto, y ese es el que yo me encuentro en mi territorio. Ese es el militante que trabajó en mi campaña, no el de la ficha que no existe, que es un número nomás. Pero el militante real, el militante concreto sigue ahí, y yo sé que hay muchos de ellos que con dolor ven esta decisión, pero que van a seguir y vamos a seguir trabajando juntos en muchos desafíos que no tienen que ver solamente con la militancia política, sino más bien con los compromisos que hicimos con la ciudadanía en la campaña. Sí, la otra cosa que comúnmente ocurre, sobre todo cuando las personas que renuncian a un partido son personas que tienen trayectoria, que tienen y han tenido roles políticos preponderantes en la política nacional, es que, bueno, arrastran a un montón de personas que eventualmente siguen el mismo camino porque se había discutido, estaban pensando más o menos igual respecto de las mismas cosas. ¿Tú sientes que eso va a ocurrir con tu caso? ¿Te han llamado, te han dicho yo estoy en la misma y voy a proceder a dejar de ser socialista en las próximas horas? Sí,
ha ocurrido. De hecho, me ha llamado mucha gente, me ha escrito harta gente. Algunos, de hecho, hicieron efectiva su renuncia el domingo, o en la noche, o ayer. Pero no estoy con la lógica de la grúa, no ando buscando ni sacando a militantes del Partido Socialista. De hecho, algunos se han sorprendido porque mi decisión fuera comunicada de esta manera, entre otras cosas porque, insisto, yo no tengo una guerra con el Partido Socialista, tengo una decisión, y es, no sintiéndome cómodo en ese espacio, creo que lo más sano para ambos, ¿no? Y para todos, era dar un paso al costado y dejar el Partido Socialista, pero no me anima ningún propósito, ninguna animadversión contra se vuelvo a decir que fue una decisión muy difícil. Yo empecé, imagínate, Fernando, al PS el año 86, en plena dictadura, siendo un estudiante secundario. Te imaginarás toda la historia asociada a una militancia en clandestinidad en esa época, siendo recién un dirigente estudiantil. Es tu historia también la que está ahí, así que por eso es que digo que después de un día muy duro como el de ayer, yo hoy día pretendo más bien cerrar este capítulo, dar vuelta a la página y reconciliarme de cierta forma con el PS a partir de esta decisión, desde la no militancia. Y Marcelo Díaz, aparte de las razones que ya explicaste para abandonar el partido y que tienen que ver en gran medida con, como tú lo señalaste, una discrepancia muy seria con con el liderazgo del partido y con las tomas de decisiones y las causas que tuvieron que ver con el problema San Ramón y todo lo demás. ¿Qué tanto sientes tú que el Partido Socialista sigue enarbolando las banderas clásicas? De hecho, hoy día es un partido tremendamente diverso, un partido que puede ir desde personas que tienen una postura bastante aguda sobre lo que hay que hacer y personas que no tienen ni un problema en lidiar y ser parte de directorios de AFPs, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso es parte también de nuestro problema, ¿no? Y de cómo, en cierta forma, muchos chilenos y chilenas nos ven como parte del problema, no parte de la solución. Porque en algún punto nuestra capacidad de ser una fuerza transformadora, una fuerza de cambio, empezó a debilitar, a menguar, empezó a languidecer. O porque la reforma es muy difícil de hacer, un poco lo que decía Lago en su tweet de ayer, que yo lo siento harto, porque él decía, mira, las reformas que hicimos en 2005 fueron las que la derecha nos permitió. Y ese es un dato real, eso es así. Esas son las reformas que la derecha permitió a la Constitución. ¿Dónde está el error cometido? En haber querido presentarle a los chilenos esa Constitución como la Constitución democrática, como el fin de la transición, como la nueva Constitución. Que hasta el día de hoy la derecha nos dice, pero esa es la Constitución de Lagos, cuando en realidad es la Constitución que Lagos pudo reformar según la derecha se lo permitió. Entonces, abdicamos de mantener vigente nuestras banderas, de decir, mire, este es lo que pudimos hacer porque esta regla del juego tramposa de esta Constitución que hoy día por primera vez empezamos a cambiar, nos permiten. Y eso fue restándole legitimidad al Partido Socialista. Yo no pretendo que el Partido Socialista levante hoy día la bandera de 1932. Pretendo que construya un discurso moderna, de futuro, que se haga cargo de temas que probablemente no estaban en el ADN del socialismo, como el orden público, la seguridad, el crecimiento económico, la generación de riqueza, las nuevas tecnologías, el medio ambiente, el feminismo. No deje de ser un partido que lucha contra la desigualdad, que no deje de ser un partido que impulsa cambios a favor de... Porque el clivaje explotado versus explotadores está bien, es de manual, pero en la práctica sigue ocurriendo. En la práctica hay un grupo muy privilegiado que tiene ingresos o que concentra riqueza y el resto que padece para llegar a fin de mes. Y ese clivaje está presente en la sociedad y eso fue lo que estalló el 18 de octubre. Y encontró a las fuerzas de izquierda tradicionales, para no hablar solo del PS, en pampa, por decirlo de alguna manera. No nos encontró ubicados del lado del pueblo luchando por esos cambios. Nos encontró sentados en el poder. Y aquí hay una autocrítica que uno también tiene que hacerse. Yo, por cierto, fui ministro probablemente del gobierno que más transformaciones de fondo quiso hacer. Y fue el último gobierno de la presidenta Bachelet, pero que no tuvo una coalición que lo sustentaran y que lo apoyara, y por el contrario, tú recordarás, Fernando, que se nos decía que era un gobierno que no tenía la gradualidad ni la prudencia para avanzar en las reformas que hoy día
si uno escucha al gobierno de Piñera, yo creo que darían un año de gobierno a cambio de que esas reformas se hubieran hecho, porque probablemente el escenario sería otro. Y yo siento que eso fue lo que nos pasó. Y digo, nos pasó porque algunos han criticado que yo no me hago autocrítica, valga la cacofonía, la redundancia, pero sí, me hago mucha autocrítica. Parte de mi crítica al PS es que no hubo espacio para esa reflexión y esa mirada crítica del pasado respecto a nuestro propio rol, y hubo mucha autocomplacencia, y eso es lo que nos tiene hoy día dando más explicaciones que acompañando luchas sociales. ¿Y qué tanto eso que tú estás señalando, lo que no pudieron hacer y que debían hacerlo, obedeció a, llamémoslo así, imposibilidad por tiempo, imposibilidad por conseguir consenso y, segundo, imposibilidad por voluntad política que no estaba? Tú fuiste ministro del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y cuando se anunció, entre otras cosas, el proceso constituyente, un proceso constituyente que termina con un esbozo de constitución entregado 5 días antes de que termine el gobierno, con 250.000 personas que participaron. Hay ahí un problema de voluntad política, a mi modo de ver, no solamente un asunto de que las cosas no resultaron, ¿no? Claro, pero también había un problema de viabilidad por la falta de comprensión de la clase política del momento y de la élite, incluida las empresariales, de la bomba de tiempo sobre la que estábamos parados. Mira, yo he tratado de recuperar entrevistas mías del tiempo que era vocero, porque nosotros decíamos, mire, lo que está en juego es la paz social. Estas reformas no son un capricho del gobierno, tienen que ver con corregir un patrón de desigualdad y de abuso y de privilegios justificados que se ha hecho costumbre en Chile. Y estas reformas tienen ese propósito. Sin embargo, no solamente tuvimos la más feroz oposición política y empresarial de la derecha y de los empresarios, por cierto, y también mediática, sino que además la incomprensión de los propios. Y los propios se ubicaban en las fronteras y en el interior de todos los partidos que formaban la nueva mayoría. El proceso constituyente que me tocó liderarlo, al principio contó con muy poca adhesión de los partidos se entusiasmaron a medida que íbamos avanzando. Y lo mismo ocurrió en materia de reforma previsional y en materia de gratuidad. Muchos de los problemas los tuvimos al interior de la coalición. Entonces, yo creo que y había una disputa si la nueva mayoría era la coalición, una coalición radicalizada y lo que había que volver a la concertación. La vieja disputa entre flagelante y autocomplaciente de fines de la concertación, bueno, se hizo presente con toda su crudeza en los tiempos de la nueva mayoría, y hoy día, claro, eso parece ser parte del pasado, pero ocurrió hace 3 años, hace 4 años. Sí. No ha pasado tanto tiempo como para que algunos se olviden de que cuando se quisieron hacer esos cambios, los que tenían la llave de los cambios, que era la derecha, se opuso y no dio los votos, pero también la coalición que tenía que respaldar al gobierno que planteó esa agenda de cambio no tuvo la coherencia, la disciplina y la convicción para respaldar con la fuerza que correspondía a un gobierno que tenía un manejo correcto de la bomba de tiempo en la que estábamos situados. ¿Y qué tanto esa responsabilidad fue causa de los partidos de la coalición de gobierno o del liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet? No, yo creo que el liderazgo de la presidenta Bachelet esto fue muy claro, muy clave. Yo a todo el mundo le digo que sería bueno releer, yo lo hice en un pleno del Comité Central del Partido Socialista, el discurso de la presidenta Bachelet del año 2013, cuando ella vuelve de ONU Mujeres y asume la candidatura presidencial en un acto en la comuna del Bosque. Y la descripción que hace ella, el diagnóstico que hace de Chile, que fue todo lo que se discutió ante su gobierno, que estábamos juntados en un mal diagnóstico, que era un diagnóstico errado de la sociedad chilena, bueno, resulta que hoy día es como lo he escrito por anticipado lo que iba a ocurrir en octubre del año pasado. Lo que ocurrió es que cabal fue tan fuerte al gobierno que permitió que esa tensión programática no resuelta en la nueva medida se desatara con furia. Y lamentablemente se traspasó al seno del gabinete. Yo creo que todavía tengo deberes de lealtad y reserva con lo que fueron los debates de muchas reuniones del Comité Político, del Consejo de Gabinete, y las voy a mantener porque siento un profundo afecto por la presidenta y también respeto por los que fueron mis colegas, pero evidentemente
hubo muchas discusiones al interior del gabinete del comité político que eran, a mi juicio, incomprensibles de tener en una coalición después de haber sido elegida. Porque eso quiere decir entonces que cuando tú discutes un programa, y ahí tú recordarás, no lo leí, lo firmé sin leerlo, Sí. Bueno, ahí hay actos de responsabilidad política que en otro país te cuesta la carrera política. En otro país decir algo así es el fin de tu carrera política. Porque si tú como presidente de un partido concurres a formar un gobierno, suscribes un programa y no lo lees, y luego durante el ejercicio del gobierno no respaldas el mandato suscrito, el compromiso suscrito ante los ciudadanos, tienes que asumir tu responsabilidad política. En Chile eso suele no ocurrir. En Chile suele ocurrir. Es más, bueno, una de las razones también de mis diferencias con la actual conducción del PS tiene que ver con eso. Nosotros hicimos una derrota estrepitosa el 2013 y nadie asumió la derrota política. O sea, el 2017, perdón. Y nadie asumió la derrota. No hubo, perdió el candidato presidencial y nadie más. Eso me parece a mí que va generando una cultura política de la irresponsabilidad que a mi juicio tiene que cambiar. Por último, Marcelo Díaz, te quiero preguntar por lo que está pasando ahora. ¿Qué tanto sientes tú que, por ejemplo, el apoyo a un cambio constitucional, a la posibilidad de que la convención sea enteramente elegida, a que los independientes tengan posibilidades de competir realmente con los militantes de partido, que pueda haber escaños reservados y una paridad de género, qué tanto eso podría, en términos, si tú quieres, incluso curiosos, pero podría aglutinar una nueva forma de hacer oposición que no sea la de la fragmentación que se ha visto prácticamente en los últimos 8 años? Bueno, yo creo que corrimos el riesgo que la fragmentación sea el síntoma o el síndrome con el que enfrentemos el plebiscito el 26 de abril. Porque hay un mundo que está radicalizado y que no es capaz de ver el lado luminoso del proceso constituyente que hemos abierto. Que evidentemente sin paridad, sin poder originario, sin facilidades para las candidaturas independientes no van a contar con legitimidad. Y yo tengo la convicción de que hay transversalmente conciencia, por lo menos en aquellos que tenemos profundas convicciones democráticas, que esos son 3 elementos que hacen al fondo de la legitimidad del proceso, y espero que lo resolvamos de manera satisfactoria. Pero uno ve mucha división, mucha fragmentación, no solamente porque hay muchas iniciativas separadas de comando y de campaña y no hay un frente común, que tendrá que haberlo, sino que porque curiosamente hay todavía aquellos que siguen pensando que el proceso constituyente hay que boicotearlo y ahí se juntan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, o las ultras, para no decirlo de otra manera, curiosamente coinciden, ¿no? En que el plebiscito es una amenaza porque arriesga la estabilidad del país, en que el plebiscito es una farsa porque no modifica las bases del país. Es una cosa bien surrealista, pero eso ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Pero el resto de las fuerzas progresistas, aquellos que estamos a favor de un cambio constitucional porque entendemos no que es la fuente de los milagros, sino que porque normaliza democráticamente al país, tenemos que hacer un esfuerzo de entendimiento más allá de nuestras iniciativas particulares para construir un frente común para que el triunfo, el plebiscito o el de la prueba el 26 de abril sea rotundo y contundente, y lo mismo la Convención Constitucional. Creo que esa es la primera tarea del orden del día. Por último, así como cogollo, digamos, ¿tú eres miembro de qué comisiones y cómo quedas ahora cuando la membresía tenía que ver con la militancia? Soy miembro de la Comisión de Constitución, Legislación de Justicia, miembro de la Comisión de Cultura. Suelen no haber cambios en esas comisiones porque cambian también los factores que asignan comisiones a los partidos. En general, cuando ha habido renuncias de partidos no hay cambios. Me imagino que ocurrirá lo mismo, porque recuerda que es un pacto más global que incluye a todos los partidos que integran todas las comisiones. Entonces no es que además yo sigo siendo oposición, entonces no creo que hayan cambios en esas materias. Marcelo Díaz, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Buenos días. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center cuenta con todo